90 días los aranceles recíprocos tabulados a más de 70 países del mundo. Las bolsas ya están teniendo un respiro. Estados Unidos deportó a Thomas Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero y narcotráfico. Ya está en México. Rumbo a la elección judicial, hoy tendremos en el estudio a uno de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Quédese para conocer su perfil e ideas. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara, fue liberado después de cumplir su condena de 40 años. Le contamos los detalles. Bienvenidos como siempre a su espacio, que ya son las 11 de la noche. Junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Pues Donald Trump hoy cambió de opinión. Dio una pausa de 90 días a los aranceles recíprocos tabulados a más de 70 países. En su lugar, ahora pagarán la tasa mínima del 10%. En su cuenta de Truth Social, el republicano dijo que tomó esta decisión debido al interés de muchas naciones de estar dispuestas a dialogar con su gabinete y solucionar las barreras comerciales. Unas horas más tarde, el republicano dijo que este plan tenía ya varios días planeándolo. This idea of doing a pause, did that just come about this morning? Can you tell us exactly what came into consideration for you and your advisors? For a period of time, I wouldn't say this morning. Over the last few days, I've been thinking about it. I've been dealing with Scott, with Howard, with some other people that are very professional. And I think it probably came together early this morning, fairly early this morning. Just wrote it up. Aquí es importante mencionar que los aranceles de Estados Unidos en esta ocasión sobre bienes importados de México y Canadá no se van a ver influidos por este cambio. El gobierno de Donald Trump explicó que las exportaciones de ambos países a los productos que no formen parte del TEMEC se van a mantener con el arancel del 25%, mientras que la energía y la potasa van a seguir con una sanción del 10%. Y mientras tanto, a unos países, Estados Unidos, les disminuyó la tasa de aranceles, pues hubo otros, como China, que debido a aquella decisión que tomó de responder con sanciones económicas recíprocas, se aumentó con efecto inmediato el castigo para ellos de un 125%. También en su cuenta de Truth Social, el republicano acusó a China de faltarle el respeto a su país, es decir, a los Estados Unidos y a los mercados internacionales. También les dijo que espera que en el futuro se den cuenta que ya no van a aceptar que los sigan estafando. En respuesta, el país asiático nuevamente acusó a Donald Trump de ser un bully económico y les reiteró que si no desiste de esta guerra, ellos van a seguir respondiendo de la misma manera. 美方仍在对中国滥施关税，一味地进行极限施压，对这种霸道霸凌行径，中方坚决反对，绝不接受。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。 Esta pausa a los aranceles generó ya un primer alivio a Wall Street y a los principales indicadores que iniciaron la jornada con pérdidas, pero la terminaron con ganancias. Le cuento, el Standard & Poor's abrió con una pérdida del 0,35%, pero cerró con una ganancia del 9,52%. El Dow Jones abrió con una desventaja del 0,68%, pero cerró con un margen positivo del 7,87%. Y a diferencia de los otros dos, como sucedió también el día de ayer, el Nasdaq fue el único que se mantuvo en números positivos, pero toda la jornada, es decir que desde que arrancó ya tenía ganancias del 0,18% y lo cerró
cerró con un aumento del 12.16%. Ahora, las bolsas asiáticas resulta que también iniciaron su jornada con ganancias, contrario a las estimaciones de muchos expertos. Y es que el Shanghai Composite de China arrancó con un repunte del 1.22% y el Nikkei 225, que sería el principal de estos, tuvo un alza del 8.8%. El Hang Seng, la principal bolsa de Hong Kong, tuvo una ganancia de 2.5%. Expertos esperan que la tendencia de estos indicadores se mantenga a la alza a lo largo de la jornada. Y a pesar de ver las consecuencias que le trajo a China responder con aranceles a Estados Unidos, no solamente Canadá, sino que también la Unión Europea decidió seguir este mismo camino. Hoy, la Asociación Económica Europea aprobó que a partir del 15 de abril, los 27 países que la componen le impondrán impuestos del 25% a todos los productos exportados por Estados Unidos. Esta decisión fue aprobada por todos los miembros a excepción de Hungría. Aquí es importante mencionar que esta medida fue aprobada el mismo día que Donald Trump implementó los aranceles del 20% a todos los productos de los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Vamos a temas del mundo. Hoy se llevó a cabo la CELAC, la cumbre de la Comunidad de Estados Unidos Latinoamericanos y Caribeños en Honduras. Ahí, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que en medio de los cambios del comercio mundial a causa de Donald Trump, lo que queda es la unidad entre países de América Latina. Durante esta participación, la mandataria rechazó los bloqueos económicos que Estados Unidos ha puesto a Cuba y a Venezuela. Decirlo fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. En otros temas, hoy Estados Unidos deportó a Tomás Yarrington Rubalcaba, el exgobernador de Tamaulipas, a México. Está acusado de lavado de dinero y de narcotráfico por recibir sobornos de organizaciones criminales, incluyendo el Cártel del Golfo, para permitirles operar en el estado. Hace unas horas, Tomás Yarrington fue ingresado al penal del Altiplano y Mario Rodríguez nos tiene los detalles. Buenas noches, Mario, tu espacio. Excelente noche, los saludo desde el penal del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, aquí en el Estado de México. Lo que sabemos es que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que ingresó precisamente a este centro federal alrededor de las 6 de la tarde. ¿Qué fue lo que sucedió? La Fiscalía General de la República lo manda a llamar precisamente en cumplimiento de un orden de aprehensión por su presunta participación en diversos delitos y en consecuencia es volado desde Estados Unidos, en donde estaba recluido, y llega hasta Baja California. Posteriormente viaja vía aérea hasta el Aeropuerto Internacional de Toluca y eventualmente viaja vía terrestre hasta este Centro Federal de Readaptación Social ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez. Se prevé que las audiencias comiencen ya sea este jueves o el mismo viernes, y hay que recordar que pues obedece precisamente al antiguo sistema penal acusatorio. En este sentido, se prevé que sean unas audiencias de carácter privado y la información habrá de ser compartida por la propia Fiscalía General de la República durante los próximos días. Gracias siempre, Mario Rodríguez. Gracias, excelente noche. Buenas noches. Anoche se dio un enfrentamiento en Sinaloa entre fuerzas federales y delincuentes que sacudió de nuevo ahora al municipio de Mocorito, en donde fue detenido un presunto sicario de los Chapitos, identificado como Samuel N., alias El Cholo. Este sujeto era una pieza clave en la organización criminal y después de su arresto, El Cholo fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a la sede de la Fiscalía General de la República en Culiacán, en donde se va a definir su situación legal.
Mientras tanto, hoy la madre buscadora Ceci Flores fue de nuevo a Palacio Nacional e insistió en que necesita ser recibida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Como ya se lo había platicado hace unos momentos, la mandataria está en Honduras, así que Ceci Flores dijo que solo quiere visibilizar la lucha de miles de madres y de padres, personas buscadoras, que lo único que piden es encontrar a sus familiares y no ser amenazadas en este proceso de búsqueda. Más tarde, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dijo que ella será quien se reúna con las madres buscadoras y con particularmente Ceci Flores este viernes. El día de hoy venimos nuevamente aquí a la puerta de Palacio Nacional, que vea a la presidenta, que como otras ocasiones acudimos, venimos a hacer presencia para que la voz de nuestros desaparecidos siga siendo escuchada, para que las madres sigamos siendo visibles, para que vean la situación que vivimos, y lo único que pedimos es tan poco, solo pedimos que no nos maten para que podamos seguir buscando a nuestros desaparecidos. He estado en sesiones permanentes con diferentes colectivos, atendiendo con todo respeto a los colectivos de las madres y padres buscadoras. También les hemos estado diciendo que hay un correo a donde pueden escribir para que nos pongamos en contacto con ellos. Se lo digo si me permite. Adelante. Es unidh@segov.gov.mx. Vamos a otros temas. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara, cumplió ya su condena de 40 años. Este personaje había sido sentenciado junto con Rafael Caro Quintero por el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala. Don Neto, uno de los mayores enemigos de la agencia antidrogas estadounidense, cumplió su condena en México, por lo que fue liberado. Sin embargo, Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los 3 líderes del Cártel de Guadalajara, tiene varios cargos pendientes en Estados Unidos por crimen organizado y el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. En la década de los 70, Don Neto junto a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo fundaron el Cártel de Guadalajara. Comenzaron a traficar toneladas, primero de marihuana y después de cocaína a Estados Unidos. La DEA, casi recién creada, rápidamente puso un blanco en la espalda de los mexicanos, que en ese entonces operaban con total impunidad gracias a sus contactos en el gobierno. Con todo en su contra, la DEA comenzaba a lograr herir las finanzas y operaciones del Cártel de Guadalajara. Destruyeron unas 6,000 toneladas de marihuana en el poblado de Búfalo, Chihuahua, presuntamente pertenecientes a Caro Quintero. Esto habría causado, según la oficina de la DEA en Los Ángeles, California, que los miembros del cártel se organizaran para secuestrar y asesinar a uno de los agentes encargados del caso, Enrique Camarena. De acuerdo con las averiguaciones, Rafael Caro Quintero fue quien organizó y dio la orden de secuestrarlo cuando salía de oficinas del consulado norteamericano en Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Después se lo llevaron a una propiedad de Caro, en donde lo interrogaron por horas, incluso días, y donde participó el propio Fonseca Carrillo. Días después, casi por coincidencia, los cuerpos de Camarena y Alfredo Zavala, el piloto que asistía a El Kiki en vuelos de reconocimiento, fueron encontrados con huellas de tortura. Por ello, Don Neto tiene pendientes 8 cargos por crímenes violentos y crimen organizado y conspirar para secuestrar y asesinar a un agente federal en la Corte Federal de Los Ángeles, California. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Gracias, Ángel. Antes de irnos a un corte, ponga muchísima atención, por favor, y es que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció aumentos en el transporte público. Ahora la tarifa base va a iniciar en los 16 pesos e irá aumentando conforme la ruta y la unidad que utilicen los usuarios. Además, señalaron que van a regular a los taxis colectivos para establecer una tarifa base en los viajes cortos para que, pues, lo tomen en cuenta. Así las cosas en el Estado de México. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, la Secretaría de la Mujer de Chiapas va a crear centros para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Le tengo los detalles. Bueno, pues vamos a actualizarnos otro poquito sobre la elección al Poder Judicial. Estamos en esta segunda semana de campañas y hoy tuve la oportunidad de platicar con Mauricio Flores, un candidato más a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que vaya conociendo los diferentes perfiles. Aquí le presento la entrevista.
Candidato, un poco empezar por preguntar sobre sus propuestas muy particulares. Usted habla de, por ejemplo, elaborar sentencias más simples que sean comprendidas por el pueblo. Todo esto que vamos a platicar el día de hoy entiendo que será parte de su perfil si es que llegara a la Suprema Corte de Justicia. Efectivamente, actualmente hay un problema. Al final los receptores de las sentencias son gente común y corriente, no necesariamente abogados. Entonces pasa algo muy cotidiano, que es la gente cuando ya resuelven en cualquier sentido no entiende nada. ¿Y qué es lo que acaba pasando? Que hay una percepción absoluta de injusticia. El que gana y el que pierde no tienen con mucho detenimiento idea de qué pasó. Entonces yo creo que más allá de los tecnicismos que los expertos tenemos que conocerlos, la justicia tiene que ser asequible para la gente, tiene que entenderla, que sepa por qué resolvieron, cómo resolvieron, de una forma que sea fácilmente entendible, y creo que eso es algo esencial para una verdadera percepción de justicia. Si actualmente existe una idea de que hay mucha injusticia en México, es entre otros motivos, no solo porque probablemente y seguramente la hay, sino porque además en casi todos los casos no hay un entendimiento de lo que realmente sucedió. Por lo tanto, yo creo que debe haber una redacción simple, una redacción entendible, algo que todo mundo pueda comprender a manera de que sepan qué pasó en cada asunto concreto, ¿no? En general, sus propuestas pareciera que tienen como esta intención de acercarse a la gente. Otra de ellas que me llamó a mí mucho la atención es este tema de abrir las puertas de la Suprema Corte a los ciudadanos que quieran plantear un tema jurídico. Y en ese sí me gustaría que nos explicara un poquito más a qué se refiere. Es decir, si hay alguien que pensara que un caso puede ser tratado de una u de otra manera, ¿se le va a dar oportunidad de entrar? Justamente, a ver, la Corte, si bien no es muy utilizado, para empezar, cada ponencia debe tener un grupo, en el caso la mía, de ser electo, un grupo de personas que pueda recibir a la gente y eventualmente ver cuáles son estas inquietudes que tengan para nosotros poder hacer estos planteamientos al pleno. Es decir, todos los días en las decisiones diarias que toma la gente hay cuestiones jurídicas. Y en todos estos tipos de asuntos que hay en los tribunales y en aquellos que sea de la competencia de la Corte, nosotros tenemos que escuchar a la gente y atraer a aquellos que tengan mayor relevancia para poder al final construir criterios jurídicos que favorezcan a la población. Entonces, si nos pusiéramos en una figura distante y abstracta, sin acceso a la gente, pues nunca vamos a entender cuáles son sus reales preocupaciones. Al final, como siendo un poder de la Unión, siendo además ahora electos por voto popular, es indispensable que la gente sepa que aquellos problemas que les preocupan, que son su día a día y que al final requieren un criterio, que se definan jurídicamente, pues que el más alto tribunal los escuche y resuelva ese tipo de temas en el ámbito de su competencia, por supuesto. ¿Qué opina, por ejemplo, en este momento de lo que está haciendo el proceso para seleccionar a jueces, ministros, magistrados? ¿Qué opina de la propia elección? A ver, si yo no creyera en el proceso no estaría en él. Es decir, ahí tendría que hacer una opinión personal conforme a lo que yo he vivido. Ha sido un proceso transparente, ha sido un proceso donde todos hemos participado llenando ciertos documentos, haciendo algunos otros, y justamente ha sido un proceso que a mi parecer ha sido transparente. Creo que hay grandes perfiles y casi todos los perfiles electos son muy buenos. Entonces me parece que quizá contrario a la percepción de muchos, a mi parecer ha sido una cuestión absolutamente transparente y que sin duda puede generar una mejora sustancial en la administración de justicia en México. ¿Cómo cree que se puede lograr garantizar una independencia por parte del Poder Judicial, mientras que al mismo tiempo sabemos que esta propia elección ha sido pues impulsada por el Poder Ejecutivo, acompañada por el Poder Legislativo, y que de alguna manera quienes van a votar son quienes son afines a quienes en este momento están pues en el Poder Ejecutivo? Yo lo dividiría de dos formas. La primera, y voy a irme a la parte popular, Corte, Tribunal de Disciplina, pues en realidad si quisiera el partido en el poder, el partido oficial, el oficialista, un control sobre estos tribunales, disciplina y la Corte, pues ya lo tendría en la forma en que se elegían anteriormente estos cargos. Pues lo único que necesitaban es esperar el retiro de algunos ministros y el cese en el cargo de algunos consejeros para tener el control pleno tanto de la Corte como del Consejo. Si no hubiera una voluntad realmente democrática, pues en realidad
esto, lejos de ser una buena decisión, hubiera sido una mala, porque el control de de esos lugares superiores ya lo tendrían. Por otro lado, entonces en ese sentido creo que no es una cuestión eminentemente política. Por otro lado, yo creo que tenemos que confiar en la ciudadanía. Yo entiendo que empezó con un profundo escepticismo y desinterés, pero poquito a poquito la gente, gracias a ustedes, a los medios y a muchas otras cosas, se ha ido interesando más. Creo que tenemos que confiar, como en cualquier elección, que la gente va a hacer lo que le toca, es decir, pensar que solamente van a votar las cúpulas o sectores gremiales, pues sería un poco como descalificar al electorado mexicano. Confiemos en que no va a ser así. Si yo no creyera en este proceso y no creyera en que hay una posibilidad real de que la gente participe y nos permite y nos honre con su voto y con la obligación que tiene, pues yo no perdería mi tiempo en un proceso que yo pensaría que si yo pensara que estuviera arreglado. Ahora, con todo el derecho que tenía como cualquier otro ciudadano de ser representado, a usted, polémicamente, vamos a decirlo así, de alguna manera, representó también al empresario Alonso Ancira, que es dueño de Altos Hornos de México, que fue acusado por haber defraudado a Pemex, en este caso de los agronitrogenados. ¿Esto cree que de alguna manera puede influir, aunque era el pleno derecho como ciudadano de ser representado, en lo que representa para el pueblo, su figura? A ver, yo en el ejercicio de la profesión han llegado diversos asuntos a mí. Ese no es el único asunto que he llevado. Tengo muchísimos asuntos pro bono, muchísimos asuntos de defensa de mujeres y de muchísimos tipos. Y en este caso ese fue uno de ellos que me tocó defender, que me tocó comprender jurídicamente y me tocó llegar a un buen resultado, incluso por poner un ejemplo en ese asunto. Hasta el día de hoy, donde tuve el gusto de defender al licenciado Ancira, ese asunto se acabó resolviendo por conducto de un acuerdo reparatorio, es decir, lo que acabó pasando en ese asunto, lejos de haber una cuestión, independientemente, porque no ha habido una condena y yo no puedo emitir un pronunciamiento ni a favor ni en contra, y en su caso lo tendrá que hacer a favor por ser el abogado defensor. La realidad es que si hacemos historia de ese asunto, ¿qué fue lo que pasó? Al día de hoy ha sido la recuperación de activos más importante de la historia del país. Entonces, oye, el que yo defienda empresarios como el licenciado Ancira, no solo no generó, derivado también de las decisiones que yo tomé como defensa, una cuestión negativa para el país, sino, repito, con independencia, no se ha declarado su culpabilidad de ninguna forma, entonces hasta este momento es inocente, pero además hubo una recuperación de activos más grande de la historia. Entonces no solo hubo un perjuicio, hubo un beneficio para el país. Pues gracias por aclararnos todo esto, por platicarnos de sus propuestas, por hablarnos también de su postura frente al proceso, como lo hemos hecho con todos los candidatos. El tiempo que necesitamos compartir con usted ha concluido, pero sin duda esto va a ser una motivación para que los ciudadanos lo empiecen a conocer e investiguen un poco más sobre todo lo que ha sido su currículum y su carrera. Muchísimas gracias. No sabes cómo le agradezco su tiempo, a su auditorio, a Grupo Milenio, por darme la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Gracias, candidato Mauricio Flores Castro. Vámonos a otros temas. Hoy Luz Helena González, la secretaria de Energía, explicó los proyectos planteados de la presidenta para crear la autonomía energética que forma parte del Plan México, presentado justamente por ella. Luz Helena González informó que para llevar a cabo todo el proyecto se requerirá una inversión de 59,451 millones de pesos. Estamos acelerando el inicio de 5 licitaciones, de 5 proyectos que van a aportar en su conjunto 5 proyectos de energía firme y 2 proyectos de energía fotovoltaica, que en su conjunto van a aportar 3,585 megawatts adicionales. Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio, nos traes un adelanto de lo que mañana se va a poder leer en la versión impresa. Tu espacio. Pau, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con nuestro adelanto de la edición nacional de Milenio Diario para mañana jueves. Ya estamos casi cerrando la semana y por lo pronto arranco con una nota muy interesante. Ayer platicábamos sobre la crisis de salud que está enfrentando Veracruz. No se queda ahí nada más la situación que está pasando en el estado. Traemos una información muy interesante respecto a cómo ahora que han arrancado ya las campañas en esa entidad, al menos una docena de candidatos a alcaldías veracruzanas ya renunciaron a contender a los cargos políticos por los que estaban ahí pensando. ¿Por qué? Porque la situación de seguridad es muy difícil, los han amenazado, los han secuestrado, los han levantado y en ese sentido han optado básicamente por renunciar a sus candidaturas. Así la condición de seguridad en Veracruz ahora al arranque de campañas, Pau. Ahí los invito a leer esta nota que nos manda nuestra compañera Isabel Zamudio.
Y en el tema de seguridad también, hacemos un análisis de lo que está pasando en Huitzilac, este municipio en donde asesinaron hace unos días al secretario del ayuntamiento, Alejandro Mancilla. Bien, pues traemos una radiografía muy detallada de cuáles son los grupos criminales que están operando en esta zona. Se trata de los mayas, los linos, la oficina y recientemente la familia michoacana, además de bandas locales conocidas como los chichas, los panales, la familia Vara Dávila y los purinas. Se dedican a distintos temas, desde la extorsión hasta la tala clandestina, sin dejar de lado el narcomenudeo, una radiografía que hay que leer para entender lo que está pasando precisamente ahí en esta zona. Y para terminar de manera muy rápida, Pau, también los invito a leer lo que tenemos en Negocios sobre cómo el diablo, José Antonio Fernández Carvajal, el presidente del Consejo de Administración de FEMSA, y también Carlos Slim Domit, están advirtiendo que el próximo trimestre, este trimestre que está terminando va a ser muy malo en materia económica debido a la incertidumbre que han generado las tarifas arancelarias de Donald Trump. Un texto que nos habla de cómo nos va a pegar económicamente, de cómo ya podemos dar por descontado que este trimestre simplemente va a ser bastante mediocre. Parte de lo que tenemos en la edición de este jueves, Pau. Que tengas muy buenas noches. Igualmente, Víctor Hugo. Para irnos bien y de buenas, como parte de un proyecto para prevenir y reducir la violencia en contra de las mujeres en Chiapas, hoy la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género de ese estado anunció la creación de centros libres para mujeres en los 52 municipios de la entidad. En estos lugares se van a ofrecer servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social para ayudar a las mujeres a salir adelante. Además, van a distribuir cartillas informativas para cada mujer, niña y adolescente que pueda conocer así sus derechos. Gracias siempre por acompañarme. Nos vemos aquí mañana. Descansen.